Amados hermanos, antes de entrar en materia, yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la lectura bíblica, porque algunos estudios que están registrados, unos estudios que hizo, por ejemplo, Pew Research Center, por su pronunciación en español, sugiere que alrededor del 35% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia semanalmente. Y un estudio en el 2019 encontró que casi uno de cada tres encuestados lee la Biblia menos de una vez por semana o nunca la lee. Y otra encuestadora, por su pronunciación en español, llamada LifeWay Research, encuestó aproximadamente 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos. Ellos asistieron a una iglesia y al menos dijeron que una vez al mes durante el periodo de la encuesta, o sea, asistieron más bien una vez al mes durante el periodo de la encuesta. Y lo interesante de esto es que el estudio demostró que pocos de los encuestados leen las escrituras diariamente. Solo el 32% de los protestantes que fueron encuestados y que asistieron a esto durante ese periodo dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que leían la Biblia varias veces a la semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana y el 11% afirmó que meditaban las escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez cada mes y el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Así de que las cosas, amados, que nosotros pensamos a diario son muy importantes porque eso son las directrices de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos pensar en las verdades divinas si no tenemos palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, si no tenemos el ejercicio de leer la palabra de Dios a diario? Así de que la acción de leer la Biblia pues influye en los pensamientos y en las acciones. Y si nuestra meditación durante el día está arraigada en nuestro estudio de las escrituras, pues nuestras conversaciones y acciones muy probablemente van a ser para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Pero todavía un poquito más acerca de este prólogo. ¿Qué es la importancia de leer la Biblia lo más posible? Bueno, la importancia, hermanos, es que nosotros al leer la Biblia con responsabilidad, pues tenemos una meta y esa meta sería, fíjese bien, la meta de leer la palabra de Dios sería vivir de acuerdo a lo que leemos en ella. Si no, no tendría sentido la lectura bíblica. Hay un escritor, también lo voy a pronunciar en español, se llama Howard G. Hendricks, y él escribió un libro llamado Viviendo por el libro, y este libro refiriéndose a la Biblia. En ese libro, él trata el asunto de por qué tan pocas personas en el mundo viven de acuerdo al libro. O sea, por qué hay tan pocas personas viviendo de acuerdo a lo que Dios desea que se haga. La lección de hoy es muy sencillita, y les adelanto, les va a encantar a las hermanas. Y tiene por propósito de estimular a todos, tanto varones como mujeres, a leer la Biblia para vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces nosotros vamos a leer en Primera de Pedro y ahí vamos a encontrar, amados hermanos, tres afirmaciones que escudriñándolas animan el alma. Hay palabras escondidas en el texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Agradezco la lectura de Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3 porque pues el contexto es muy importante y el pensamiento completo es muy importante, pero vamos a basarnos nada más en el versículo 2. Así de que vamos a leer ahí, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Escribiéndole a los hermanos expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, etcétera. Les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Ahí tenemos este texto tan hermoso del apóstol Pedro que nos invita a leer la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir el tema, ¿verdad? 3 afirmaciones que escudriñándolas animan el alma, porque también el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Así que teniendo en mente el pasaje del apóstol Pedro y sabiendo que debemos de escudriñar la palabra de Dios, pues pasamos a la primera afirmación, hermanos, y les dije que les iba a encantar a las hermanas y a mí también. La actitud, hermanos. Todo aquel que hace un compromiso con Dios debe aprender que debe haber actitud hacia las cosas de Dios. Si no hay una actitud hacia las cosas de Dios, es muy difícil que una persona se desarrolle en el ambiente cristiano. En la iglesia debe de haber planes de desarrollo espiritual para todos los miembros y cada miembro en particular debe de buscar el desarrollo por sí mismo, así de que hay dos formas, el desarrollo como individuo y el desarrollo como congregación. La actitud es sumamente importante y son los niños los que nos ponen la muestra de la actitud, hermanos, porque Pedro está citando a los niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así de que si un niño no tiene actitud, el niño se muere de hambre. Si un niño no tiene actitud, los padres se quedan dormidos toda la noche y no van a levantarse a darle de comer. Así de que es muy importante la actitud. Tenemos que tener ese coraje, ese carácter como el niño lo tiene para que nosotros podamos tener el provecho de la palabra de Dios. Fíjese nomás, este niño agarra el biberón deseando saborear lo que está adentro del biberón. Así usted, hermano, hermana, yo mismo debo de tomar el libro de Dios y extraer de él todo aquello que alimente mi alma. Esa es la actitud, amados. Dice en el Salmo 127, por favor, el Salmo 127, versículo 3 al 5. Leamos ahí, por favor. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado porque hablaré con los enemigos en la puerta. Aquí este salmo nos está enseñando lo precioso que son los hijos para los padres. De tal manera, en alguna ocasión yo estampé estos versículos en tarjetas que envié a algunos de mis hijos, posiblemente a todos, no recuerdo si a todos, pero al menos a algunos sí les envié este estampado del Salmo 127, hablando de cómo son apreciados los hijos y cómo deben de tenerse como una herencia de Dios y cómo los hijos están listos para complementar a los padres de tal manera que son como el arquero que lleva su aljaba de flechas en la espalda y esas flechas son los hijos dados por Dios a papá y a mamá. Mi esposa y yo, amados, vamos ya a platicar un poquito de mi esposa y yo. Antes decía que mi esposa tuvo 5 hijos, pero luego aprendí que mi esposa y yo tuvimos 5 hijos. Amados hermanos, y cada uno de ellos, cuando eran pequeños, eran como un despertador molesto y también muy insistente, porque ellos tenían algo y querían algo y nosotros si no les hacíamos caso,
ellos aumentaban los niveles de potencia, el volumen, hermanos, de tal manera que llegaba un momento en que teníamos miedo de que los vecinos nos vinieran a reclamar porque el niño estaba llorando a todo pulmón, a todo pulmón. ¿Qué quería ese niño? Nosotros sabíamos, amados hermanos, que si lo ignorábamos, entonces él iba a darnos chicotazos de castigo y solamente usando sus pulmones, poderosos pulmones de los niños. Yo no he oído una cosa tan aguda como el llanto de un niño persistente. Así de que no había que ignorarlo, sino que había que levantarse, ¿verdad? Y darle su biberón para que el niño se tranquilizara y después de eso, pues viene la tranquilidad, ¿verdad? El bebé tranquilo ahí después de haber recibido lo que él quería, lo que él quería. Y entonces ya podíamos volver a la cama y tratar de dormir otro poco porque sabíamos que al poco tiempo iba otra vez a estar el despertador sonando. Así de que imaginemos 5 hijos, pues 5 experiencias muy hermosas de cómo esta figura expresiva que usa Pedro, esta figura expresiva que usa Pedro, pues es mucho de llamar la atención para que nosotros aprendamos mejor y pongamos más cuidado de nuestra forma de ver la palabra de Dios, el carácter del niño, ¿verdad? La actitud del niño nos enseña que debe de haber un deseo gigante. Vamos allá en Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 19 también. Esta es la actitud hacia nuestro Dios, esta es la escritura hacia la palabra de Dios. Ya me estoy adelantando aquí con las diapositivas, le piqué accidentalmente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18, dice el apóstol Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amados hermanos, en esta porción de la palabra, que es un consejo de Pablo de ponernos toda la armadura de Dios, está involucrada la palabra de Dios en todos los aspectos que Pablo está mencionando. Empieza diciendo, para que podáis resistir, toma la armadura, y luego dice, estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la justicia de Dios. Así de que ahí el apóstol Pablo está hablando de que tenemos que tener la palabra de Dios bien pegada a nosotros, bien, debe de estar aún dentro de nosotros. Y también dice en cuanto a y calzados los pies con el apresto del evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. Y también dice que nosotros debemos de tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. El yelmo de la salvación es la esperanza de la salvación, de la vida eterna que nos mantiene vivos como cristianos, que nos mantiene viendo hacia esa meta. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, oren por mí. ¿Por qué, Pablo? Por la palabra que voy a hablar, para que reciban esa palabra cuando yo la hable. Así que es interesante ver cómo en todos los aspectos de los consejos divinos, en todos los mandamientos de Dios, siempre está involucrada su palabra. Y nosotros, al ver todas estas insistencias de nuestro Dios, no nos queda otra cosa no más que decir, bueno, ¿cómo le hago? Porque pues es un poquito difícil, es un poquito tedioso
abrir la Biblia y luego ponerme a leer y no, pues, bueno, ahí está el ejemplo del niño. Actitud, coraje, carácter. Uno no aprende, amados hermanos, uno no nace amando las cosas, uno no nace amando a los seres que Dios pone enfrente de nosotros. Uno no nace amando a Dios, uno tiene que aprenderlo. Uno tiene que aprender a amar a sus seres queridos. El esposo tiene que aprender a amar a su esposa. La esposa debe de aprender a amar a su esposo. Los hijos deben de aprender a amar a sus padres, los padres a sus hijos. Nosotros todos debemos de aprender a amar a Dios. No nacemos ya sabiendo amar. Tenemos que aprender a amar. Así tenemos también que aprender a leer la Biblia. Tenemos que emprender esa carrera primeramente como sabiendo que es nuestra responsabilidad, pero después gozando la delicia que tiene la palabra de Dios. Ahí la segunda afirmación, hermanos, y esa segunda afirmación es el deseo. Dice el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la segunda es que debe de haber un deseo. Mire ese niño allí en la fotografía. Diga usted, ¿está deseando la leche o no? Claro que sí, él desea la leche. ¡Ey! Acércala más, arrímala más, ponla en mi boca porque yo quiero tomar de ahí. Y si no lo haces, vas a ver, voy a pegar un chillido que te van a arder los oídos. Interesante, ¿verdad? Lo que podemos imaginar del mensaje de los niños. Los niños nos dan lecciones. Nosotros tenemos que desear, hermanos, tenemos que tener el anhelo, tenemos que tener esa hambre y sed de la palabra de Dios, así como el niño tiene el deseo, el anhelo, la hambre y la sed de la leche de su mamá, de la leche del biberón. ¿Se imagina? Si se lo niega, ¿qué va a pasar? Entonces, es muy interesante todo esto, amados hermanos, porque el apetito que nosotros debemos de alimentar, fíjense qué curioso, el apetito que nosotros debemos de alimentar es el deseo de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser tiene que ser nuestro pan diario, para que nosotros podamos sacar todo el provecho necesario, porque de otra manera nuestro desarrollo estará truncado, estará limitado, estará muy pobre, estará muy mediocre, así como si un niño no tuviera leche todo el tiempo y de vez en cuando le dieran poquita, pues va a ser un niño enclenque, va a ser un niño desnutrido, va a ser un niño tembeleque, no va a servir su desarrollo, no va a poder desarrollarse. Así que, amados, la segunda es el deber de anhelar, de desear la leche de Dios. Cuando nosotros leemos allá en Primera de Timoteo capítulo 3, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, cuando nosotros deseamos las cosas de Dios, buena obra deseamos. Cualquier cosa que Dios manda, y si nosotros la deseamos, buena obra deseamos. Tenemos nosotros que poner ese ímpetu, tenemos que poner esas ganas para poder llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros y nosotros sacar un provecho de ello. Hablando en plata, hermanos, eh, el leer la palabra de Dios es un gusto que muy pocos se dan. Hablando en plata, hablando la verdad, es muy pocos. Yo me sorprendí en las encuestas, estuve leyendo algunas encuestas antes de sacar este resumen que les presenté como preludio. Estuve leyendo algunas encuestas y me sorprendí mucho y me dio mucho gusto de que muchas encuestas están de acuerdo de que los hispanos han progresado de tal manera que ya hay un porcentaje hasta de un 40% de hispanos que se interesan en la lectura de la Biblia. Es muy, muy, muy importante, es muy animoso eso. Pero todos nosotros sabemos, tenemos esa responsabilidad. Y en nosotros estriba, amados hermanos, el que otras personas también se interesen en la lectura.
porque nosotros debemos de inyectar lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros leemos y de lo que nosotros nos alimentamos, debemos de inyectarlo a los demás para que los demás también tengan este deseo y vaya creciendo ese parque de personas que se adhieren a aquellos que estudian y que leen con mucho ímpetu, con mucho auge. Yo sé, amados hermanos, aquí no soy un juez, ¿verdad? No estoy juzgando. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Son lectores de la palabra de Dios. Entonces mi propósito es nada más confirmar estas cosas, ¿verdad? Y si alguien no lo está haciendo, que lo haga, porque es de suma importancia. Es más, no es tanto de suma importancia, sino que más bien es súper necesario. Es muy importante. Pero volviendo a lo que decía, ¿verdad? Realmente son pocas las personas que se interesan en la palabra de Dios hablando en el sentido general. Por ejemplo, vamos allá afuera, echemos un vistazo, pongámonos en un lugar donde pasa gente, tomemos una libreta, un lápiz y hagamos una pequeña encuesta. 10 personas que pasen por ahí, preguntémoslo si leen la Biblia y qué tanto la leen. Y usted se va a dar cuenta. Muchos tienen la palabra de Dios, ¿verdad? Como una reliquia, solamente la tienen. Es más, creo que casi puedo atreverme a decir que el 90% de Latinoamérica y de los hispanos tienen una Biblia en su casa. El punto es la lectura. Porque muchas veces la palabra de Dios, el libro, la Biblia, se usa como una reliquia, se usa como un amuleto, así como se usa el crucifijo o como se usa una imagen, etcétera. Se piensa que la palabra de Dios tiene un poder porque si se tiene en casa, pues va a haber una protección en contra de los vampiros, de las brujas, etcétera. Eso no es así. La palabra de Dios hay que abrirla, hay que leerla, hay que alimentarse, hay que comer letras de la palabra de Dios. Ahora, autoexaminándonos, pues cada uno de nosotros tenemos ese deber, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cómo estoy yo con la lectura de la Biblia? ¿Estoy haciéndolo o estoy eh, poniendo un tiempo a futuro para hacerlo? ¿Verdad? Muchas cosas vamos dejando al tiempo y llega un momento en que se nos acumulan tantas cosas que ninguna de ellas realizamos a plenitud. Entonces, la lectura bíblica, hermanos, yo siempre digo que cuando uno no tiene el hábito de leer la Biblia, si uno entiende el mensaje del apóstol Pedro y muchas otras partes de la Biblia que enseñan acerca de leerla, de desear hacerlo, eh, y empezamos a hacerlo, y llega un momento en que se convierte, amados, en un buen hábito. Y ya no nos vamos a conformar con leer 3 capítulos para leer la Biblia en un año, sino que vamos a leer hasta 5 o 6 capítulos. Ahora, lo importante de la lectura es que podemos tener una lectura de manera general para darnos un panorama general, pero luego la segunda vez puede ser una lectura un poquito más despacio para ir entendiendo mejor cada parte de la Biblia. Cuando a mí me preguntan, hermano, ¿y qué parte de la Biblia aconsejas tú que se empiece a leer? Yo siempre les digo, hermanos, que si quieren saber de la salvación y de la vida eterna, empiecen con los evangelios del Señor Jesucristo, especialmente el evangelio de Juan, pero puede ser el de Lucas también, o el de Mateo, el de Marcos, pero son, porque los ejemplos y las enseñanzas de Jesús son sumamente fáciles de entender y tienen una enseñanza por encima y tienen una enseñanza profunda. Pero el Señor en su lenguaje tan sabio dio lecciones muy, muy populares, lecciones que cualquier persona podía comprender, hasta los niños, ¿verdad? Pero esas mismas enseñanzas tenían una profundidad. Así de que el leer el mensaje de Cristo creo que es uno de los mejores uh, libros o mejor parte de la Biblia que se puede escoger para empezar una lectura si se está buscando saber qué necesita uno para venir a Cristo, para ser salvo. Y la ayuda, sin duda, ¿verdad? La ayuda de alguien que sea confiable, porque siempre se va a requerir, no entiendo esto, no sé por qué lo dijo, ¿verdad?
y siempre se va a necesitar la ayuda de alguien. Por eso el Señor Jesucristo en su infinita sabiduría puso oficios en la iglesia, ¿verdad? A unos instituyó profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar el cuerpo y con el fin de que cada coyuntura tenga movimiento, se active. O sea, el asunto de los oficios en la iglesia no es nada más para decir que los que tienen los oficios son los santos y los puros de la iglesia, no. El propósito de los oficios en la iglesia es que todos los miembros estén activados, todos. ¿Por qué? Porque gracias a los oficios se va a ver qué hermano tiene capacidad para qué cosa y dónde puede echar mano y la hermana dónde puede ayudar y que la obra siga creciendo y siga desarrollándose de tal manera que llegue a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Que no lo vamos a lograr, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro gol, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, todo esto. El Salmo 19:10, fíjese lo que enseña el Salmo 19:10, por favor. Dice el Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destila del panal. Me llama mucho la atención este salmo y ahorita que lo estaba repasando para tenerlo fresco y poderlo presentar a ustedes, pues me trajo también a la memoria una lección del hermano Osvaldo Moreno que tuvimos con él ayer precisamente en la plataforma de el Evangelio de Cristo en Marcha que tenemos cada lunes. Y el hermano Osvaldo le tocó exponer precisamente el Salmo 19 y por eso lo tenía más fresco todavía. Pero mire, ese salmo enseña unas cosas muy interesantes. Desde el versículo 7 está hablando de la ley de Dios, está hablando del testimonio de Dios y luego está hablando de los mandamientos de Dios, está hablando del temor de Dios en el versículo 9. En el versículo 9 sigue hablando de estas cosas que Dios tiene. Y todo esto conlleva a que es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña a Dios por medio de su palabra. Y dice en el versículo 10, entonces, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Usted ha probado la miel pura? Porque hay mucha miel en el mercado, ¿verdad? A veces le quieren dar gato por liebre, diciéndole que es miel pura, pero no es miel pura. Y luego trae hasta un pedacito ahí de panal para que, de cera, ¿verdad? Para que usted diga, pues sí es miel pura. Pero hermanos, la miel pura es deliciosa, de tal manera que en cuanto a los manjares, no se conoce algo más delicioso que la miel. Es interesante. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios como el sabor de la miel, pues vamos a querer comer de ella, vamos a querer alimentarnos de ella, ¿verdad? Si tenemos gripa, si tenemos tos, miel, miel con limón, pero que sea miel pura y luego le echas el limón. Si tenemos ganas de algo dulce, de algo que nutra, que sea dulce, pero que nutra, pues miel de abeja, ¿verdad? Aún al café le puede uno echar miel en vez de azúcar de caña o de azúcar sintética, uno le echa miel y es más sabroso. Prepara uno un cereal en la mañana y se le rocía miel, es mucho más sabroso. Pues la palabra de Dios, amados, es más rica que la miel, es mucho más sabrosa que la miel. El oro para ser probado tiene que pasar por procesos muy fuertes en cuanto al calor, se derrite, se calienta a grados muy fuertes, muy grandes, para que salga toda la impureza del oro arriba y pueda ser extraída con un sedazo. Y entonces ese oro ya después se reconoce como el oro afinado o refinado. Pues la palabra de Dios es mucho mejor que eso. Nosotros, casi todos nosotros de alguna manera u otra hemos tenido el anhelo, el deseo del oro, a veces no solo para comprarlo y para tener una pieza de oro como un collar o una pulsera o un reloj, un anillo,
Casi cada uno de nosotros hemos tenido ese anhelo, ese deseo, porque pues, se nos ha dicho desde nuestra niñez que es lo más precioso en cuanto a metales y sabemos cómo brilla el oro y sabemos de su belleza, ¿verdad? Muchos amigos en Puerto Rico usan mucho oro, les gusta mucho el oro y traen colgado el oro por todas partes, le llaman el bling bling, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es mucho mejor que el oro, es más valiosa, es mucho más mejor el tener el oro de la palabra de Dios que el oro secular o el oro literal. Es mucho mejor la palabra de Dios. Así de que nosotros podemos asumir que hay estudiantes de la Biblia que son buenos estudiantes, pero hay estudiantes de la Biblia que no, no gustan porque empiezan a leer la Biblia y hacen un gesto de desaprobación como cuando beben algo amargo. O sea, ¿se ha fijado cuando alguien está enfermo y que el medicamento es algo amargoso? Y si es un niño especialmente dice, ¡puaj! Y lo arroja para afuera, no, no lo quiere. Muchas veces pasa esa actitud, muchas veces se tiene cuando uno viene a la palabra de Dios, empieza a leer la palabra de Dios, no la entiende y es como si estuviera probando algo amargo, algo amargo. Sin embargo, hay otros, ¿verdad? Que también tienen la experiencia con la palabra de Dios como cuando uno come algo muy seco y que se le atora en la garganta. Yo recuerdo en tiempo de mi juventud, hace unos 40 años, tuve en mis manos un libro que se llamaba, bueno, no se llamaba, pero tenía este eslogan largo que decía, si yo hubiera conocido las propiedades del salvado, mi padre no hubiera muerto de cáncer en el colon. Entonces, cuando yo vi ese libro, dije, ese libro es para mí. Y entonces leí ese libro y entendí que yo debía de comer salvado. Usted sabe lo que es el salvado. En México el salvado es la cascarilla del trigo y muchas veces esa cascarilla del trigo está destinada para las gallinas, para los puercos, pero hay cascarilla de trigo que está muy limpia y se aparta para el consumo humano. Y yo estaba ahí comiendo salvado, hermanos, porque yo padecí mucho de mi estómago, mucha congestión todo el tiempo. Y ahí estaba comiendo salvado y el salvado se me atoraba en la garganta y tenía que echar de vez en cuando tragos de agua para poderlo pasar. A veces la palabra de Dios raspa, es así como que no cae bien, como que no se puede pasar. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que es como la miel, es dulce como la miel. Y muchas veces nos encontramos haciendo caras como estos niños. No nos gusta la palabra de Dios. Pero luego viene, amados hermanos, el ejercicio de intentarlo y nos acostumbramos tanto a la palabra de Dios porque empezamos a encontrar lo delicioso de la palabra de Dios. Y entonces ya no es aquel brebaje amargo que detesta nuestro gusto. Ya no es aquella cosa reseca que detesta nuestra garganta, sino que la palabra de Dios se convierte, hermanos, en unas fresas con crema, deliciosa, apetitosa, antojable, que quisiéramos comer. Pero todo esto empieza con el carácter y luego con el deseo fuerte. Si no hay esto, nosotros no lo vamos a lograr. Así de que la palabra de Dios llega a ser como el platillo mejor de nuestra vida. ¿Verdad? Qué mejor una carne de animal que apenas lo mataron en la mañana y comer esa carne acompañada de unos vegetales y de un arroz ahí, de unas habichuelas a un lado o de unas papas fritas en otro. Dice en Mateo capítulo 22, por favor, versículos del 2 al 4. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros
mis animales han sido engordados y han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Vemos esta invitación que hace un padre de familia que estaba haciendo el banquete para su hijo que se casaba y vemos la delicia de lo que está ofreciendo para que las personas vengan a alimentarse de ahí. Y eso, amados, eso puede fácilmente ilustrar a nuestro Padre Celestial, que preparando las bodas de su Hijo Jesucristo nos mandó un alimento excepcional. Y ese alimento es la palabra de Dios, es el mensaje de Cristo, es todo lo que nosotros podamos aprender para que nosotros podamos tener una vida plena, una vida de alegría, como si nos estuviéramos alimentando del alimento más caro del mundo, del alimento más nutritivo y mejor del mundo, más jugoso, más exquisito con la palabra de Dios. Así de que Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Has gustado de esto? Dice. Claro que sí. En Mateo 5:6, usted habrá leído las bienaventuranzas del Señor Jesucristo que dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. El hambre y sed de justicia, hermanos, en aquellas personas, mire a este joven aquí, tremendo, ¿verdad? Las personas, amados, en el monte de los olivos, rodeando al Señor Jesucristo o enfrente de él, pudo ver el Señor Jesucristo su mente, su corazón, y pudo ver su rostro de ellos, y les dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo saciarme? ¿Qué es eso de justicia? Hermanos, Jesucristo les está diciendo a estas personas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la verdad de Dios. ¿Por qué, Señor? Porque ellos recibirán satisfacción. Satisfacción garantizada, hermanos, con la palabra de Dios. Así como este joven que desea devorarse esa hamburguesa, así nosotros debemos de tener el deseo de la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar para saciarnos. Y esto nos permite, hermanos, a pasar al tercer punto. Y la tercera afirmación que nosotros debemos de aprender para sacar el provecho, todo el provecho posible de la palabra de Dios, pues es el hecho de que debemos de tener un objetivo. Debemos de tener un objetivo. Otra vez leyendo el versículo recordando el versículo de Primera de Pedro, decía como niños recién nacidos de la leche espiritual. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se fija? O sea, no podemos crecer si no llevamos ese cometido. No podemos crecer si no hacemos lo que el Señor nos dice a través de este niño. Este niño que decía la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, por el contrario, hablando la verdad, en amor crezcamos hasta llegar a ser en todo un cuerpo maduro como aquel, ¿verdad? Del cual nosotros dependemos, es decir, Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Así de que ahora el objetivo, amados. La palabra objetivo significa fin, significa propósito, significa gol. Ese es el propósito, hermanos. Los futbolistas cuando están en el campo, el propósito es meter gol. Y la palabra gol significa propósito en el el idioma inglés. Así que debe de haber ese propósito de crecer, crecer. Como dice el apóstol Pablo, crezcamos en todo
hasta llegar a un cuerpo maduro como el del Señor. ¿Lo vamos a lograr en vida? Posiblemente no, pero ese es nuestro gol, ese es nuestro propósito. O sea, nosotros en toda nuestra vida como cristianos somos personas que todo el tiempo estamos caminando hacia un propósito y cada uno de nosotros vamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Tuve la oportunidad, amados hermanos, yo estuve viviendo muchos años en Indianápolis. En Indianápolis, mi hijo del medio, mencioné que tuvimos 5 hijos, mi esposa y yo. Mi hijo del medio abrió un negocio de una bodega donde vendíamos material para reconstruir casas y trabajamos un servidor y mi hija ahí con mi hijo. Y mi hija tenía sus 2 hijas, las 2 nietas. Esas 2 nietas, mi esposa y yo tenemos ocho nietas, tenemos un nieto y tenemos una bisnieta y otro que viene en camino, no sabemos si es hombre o mujer, pero hemos gozado de esto. Pero ahí en ese lugar, amados, 2 nietas convivieron con nosotros por un periodo de 5 años, casi todos los días viéndonos, y luego nos reunimos en el mismo lugar para adorar a Dios. Es interesante ver cómo llega uno a apegarse a ciertas personas de la familia. Yo quiero a todos mis nietos y a mis hijos, pero siempre ha habido la oportunidad de convivir más con unos que con otros. Y estas 2 nietas que convivieron ahí porque teníamos esa relación, había una cocina ahí en el área de trabajo y allí mis nietas se ponían a hacer la tarea. En mucho tiempo estudiaron por medio de la computadora cuando era el tiempo de la pandemia y ahí convivimos. Y de repente se levantaban las nietas y me iban y me decían, abuelito, abuelito, vamos detrás de la puerta para que veas cuánto hemos crecido. Atrás de la puerta de la cocina donde hacíamos a veces alimento y calentábamos y comíamos ahí, atrás de la puerta teníamos unas marquitas donde yo les iba y les decía que se pararan pegaditas a la pared y luego ya les tomaba ahí la medida y les ponía una marquita. Y ahí va mi nieta, y a ver cuánto he crecido. Le digo, pero si apenas hace como un mes que te mediste, no vas a crecer nada. Y a veces las marquitas marcaban como 1 pulgada de diferencia, a veces media pulgada, a veces el grosor de un dedo meñique, pero había algo de crecimiento, amados, y ellas se brincaban de felicidad, de saber que algo habían crecido. Y imagínense si no crecieran. Imagínense ustedes si no crecieran. Entonces es muy importante que nosotros experimentemos el desarrollo espiritual, porque de otra manera, pues estaremos truncados, ¿verdad? No podremos disfrutar de la palabra de Dios si no hay crecimiento. Dice en Colosenses 2:7 también, por favor, arraigados y edificados en él, fortalecidos en la fe como se os enseñó y rebosantes de agradecimiento. ¿Se fija la palabra del apóstol Pablo a los colosenses? Tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar edificados, tenemos que estar rebosantes de agradecimiento. Gracias, Señor, por esas palabras de Pedro que nos diste. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Gracias a ese mensaje entendí que yo debía de tener ese carácter, ese coraje de estudiar tu palabra porque es mi alimento, es mi leche espiritual. Gracias a ello yo tuve el deseo, el anhelo, y eso me permitió edificarme, crecer, desarrollarme, estar rebosante y estar bien agradecido contigo, Señor, porque tantas veces que nos enseñas estas cosas hasta que por fin logras que te hagamos caso. Imagínese, amado hermano, hermana. Así de que, amados hermanos, en una ocasión se encontró una niña preguntándole a su padre, ¿por qué las personas adultas no crecen?
Y cuando yo leí esto, hermanos, yo me sonreí porque sí crecemos. Bueno, al menos yo. En las últimas citas con el médico me dijo: "Oye, has crecido bastante para los lados. Eres un big man, eres un hombre grande para los lados". Pero, amados, la broma que me hizo el doctor me hizo meditar y reflexionar. Bueno, ¿he crecido nada más corporalmente o he crecido también en intelecto, en conocimiento, en buenas obras, en practicar el libro de Dios? ¿He crecido en ello? Y creo que sí, amados, porque uno conforme va leyendo e instruyéndose en la palabra de Dios, va llegando a una madurez que es de mucha ayuda para otras personas, pero sobre todo para uno mismo. Así de que sí hay crecimiento, es un crecimiento diferente, no es un crecimiento como el de los niños, aunque los niños también crecen mucho intelectualmente, pero ellos se fijan más en el crecimiento corporal, en el crecimiento físico. Así de que los adultos tenemos esa habilidad y esa ventaja gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, de que también podemos crecer y crecemos y debemos crecer para ayudar a otros a que también se afirmen en el camino y para que también crezcan en las cosas de Dios. Así que ahí está, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios. Necesitamos aplicar el texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 para nosotros, que tengamos ese carácter, tengamos ese deseo y podamos crecer. Filipenses 1:9 también dice, y esta es mi oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, en profundidad y en entendimiento. Así que, amados hermanos, ¿qué más podemos decir? ¿Es el Señor claro en la enseñanza? ¿O todavía nosotros no entendemos lo que el Señor dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Debemos leer la Biblia, amados, con toda atención, sea un capítulo, sean dos, sean tres, sean cinco, con toda atención. Debemos de anhelarlo, debemos de buscar nuestro desarrollo, pero sobre todo, amados hermanos, debemos vivir de acuerdo al libro de Dios, porque en él está la voluntad de Dios. Espero que esto sea como una invitación y como una ánima, como una exhortación fuerte para que nosotros leamos la Biblia. Y si la estamos leyendo, pues ahora tenemos nuevo aliciento para hacerlo más. Muchas gracias por su atención, amados hermanos y hermanas, amigos que están escuchando o que van a escuchar esto. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados y venir a alimentarse de esta leche que es la palabra de Dios. Si algún hermano o hermana siente que ha fallado a Dios, debería ponerse a cuenta lo más pronto posible. Sin duda, todos nosotros, los hermanos en Cristo, estamos para ayudarle. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.